Misterios ocultos entre líneas. Los escritos bíblicos desvelan el clímax de la narrativa de la escalera de Jacob a lo largo de generaciones. Esta historia ha cautivado e intrigado a la humanidad, entrelazando las páginas. La frase, la escalera de Jacob, es sagrada, cobró vida propia, superando los confines de las escrituras. Se transformó en títulos de filmes, libros, flores e incluso aparatos electrónicos con nombre. Pero ¿cuál es el origen secreto de esta expresión enigmática? Este misterio se descubre en el libro de Génesis, capítulo 2, donde se menciona la enigmática escalera de Jacob. En esta narración, Jacob aspiraba a ser el patriarca de Israel. Se ve en una fuga desesperada de su gemelo, Esaú. En Génesis 25 se revela que Jacob engañó astutamente a Esaú para que cediera su primogenitura, un legado invaluable, por un plato de sopa, un costo aparentemente mínimo por una vasta recompensa. Sin embargo, las artimañas de Jacob no acaban allí. Génesis 27 se arriesga a llevar su estrategia a un nivel superior, haciéndose pasar por su hermano Esaú para embaucar a su propio padre, anciano y casi ciego. Con este engaño, busca obtener la bendición destinada al primogénito de la familia. Lo que prosigue es un enredo caótico de engaños que culmina con Jacob asumiendo no solo las bendiciones materiales, sino también las espirituales de su linaje. Un destino entrelazado por el enigma y el ardid, el hurto de bendiciones y derechos de primogenitura de su hermano mayor, Esaú. Las repercusiones de este hecho impactan en todo el mundo con el tiempo, sumergiéndonos en una trama ancestral de conspiraciones y secretos. La escalera de Jacob nos lleva más allá de lo evidente, invitándonos a indagar en los aspectos más recónditos y profundos de la naturaleza humana. ¿Qué puede desvelar esta antigua historia acerca de nuestras propias decisiones y conflictos? ¿Qué riquezas ocultas yacen entre las líneas de esta narrativa? Las respuestas podrían estar ocultas en el corazón de la Biblia, aguardando ser descubiertas por aquellos que osan profundizar en la magnificencia de sus palabras. Por ello, la palabra de Dios afirma en Génesis 27, versículo 41, entonces Esaú aborreció a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido. Esaú hablaba en serio cuando expresó esto, y al saberlo, su madre Rebeca mandó a Jacob a refugiarse en la casa de Labán, su tío. Jacob anhelaba encontrar una esposa y forjar una nueva vida allí, a salvo de la ira de su hermano. Con el consentimiento de su padre, Génesis 28, versículo 5, entonces Isaac despachó a Jacob hasta Padán Aram, a la morada de Betuel, hermano arameo de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Jacob optó por acampar solo bajo las estrellas, huyendo y con nada más que una roca como almohada. En ese instante, el corazón de Jacob probablemente estaba repleto de remordimiento por el pasado, soledad en el presente e incertidumbre respecto al futuro. Pero después, la historia toma un giro importante en Génesis 28, versículos 11 y 12, y llegó a un sitio donde pasó la noche, porque ya se había ocultado el sol, y tomó una de las piedras de aquel lugar, y poniéndola de cabecera, se tumbó en aquel sitio. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su cumbre alcanzaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que ascendían y descendían por ella. Y aquí, el Señor estaba sobre ella y le dijo, yo soy el Señor, Dios de Abraham tu padre y Dios de Isaac, la tierra en la que yaces te la otorgaré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y se expandirá hacia el oeste, el este, el norte y el sur, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí, estoy contigo, y te protegeré donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra, porque no te abandonaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. Así, la descendencia de Jacob será abundante como el polvo de la tierra, y se propagará hacia el oeste, el este, el norte y el sur, y todas las naciones de la tierra serán benditas a través de él y su descendencia. He aquí, yo estoy contigo y te resguardaré. Tú, donde sea que vayas, y te retornaré a esta tierra prometida, porque no partiré hasta haber realizado lo que te prometí. Luego, Jacob despertó del sueño y exclamó, indudablemente, Dios está en este sitio y yo lo ignoraba. Se aterró y expresó, cuán temible y asombroso es este sitio. No es otro que la morada de Dios. Esta es la entrada del cielo. Por consiguiente, Jacob se levantó temprano en la mañana, tomó la piedra que había usado como almohada y la erigió en un pilar, un monumento al sueño que tuvo, y vertió aceite sobre ella para santificarla.
nombró aquel sitio Betel, la morada de Dios. El nombre previo de esa urbe era Luz. Así, Jacob formuló un juramento diciendo: si Dios permanece conmigo, me protege en esta travesía que estoy emprendiendo, me provee alimento para comer y vestimenta para cubrirme, y si retorno íntegro a la casa de mi padre, entonces Él será mi Señor. Esta roca que he alzado como pilar será la morada de Dios, un sitio sagrado para mí, y de todo lo que me proporciones, te ofrendaré un diezmo como muestra de mi agradecimiento y dependencia de ti. Este fue el primer encuentro sobrenatural de Jacob con Dios, y se asemeja al de Abraham en Génesis 15. También es pertinente mencionar que Jacob estaba casi en la misma edad que tenía Abraham cuando Dios le instruyó que abandonara su hogar y se dirigiera a una nueva tierra. Una escalera erigida en el suelo se describe mejor como una rampa o escalinata, semejante a un montículo erigido contra una ciudad amurallada. Jacob no solo tuvo una visión de Dios, sino también un mensaje divino. A Jacob se le ratificó la promesa otorgada a Abraham e Isaac. Su prole sería como el polvo de la tierra y todas las gentes en la tierra serían benditas a través de él. Esta fue la primera ocasión en que Jacob oyó la promesa de Dios. No era información novedosa, pero sí se volvió tangible para él al percatarse de que era la promesa de Dios. Cuando Jacob despertó de su ensueño, comprendió exactamente lo que había ocurrido. Concluyó: ciertamente estás en este sitio y yo lo desconocía. El lugar no había variado, seguía siendo el desierto con una simple roca como almohada, pero Dios se manifestó en aquel sitio. Se presentó a Jacob en su fragilidad y fatiga porque él necesitaba que Jacob llegara al límite de sí mismo antes de depender de Dios. Sabemos que Jacob tuvo un nuevo encuentro con Dios porque sintió temor, no de Esaú, sino del único Dios auténtico. Un temor superior había desplazado a un temor menor, ya que el poder de Dios prevaleció sobre el poder de Esaú. Jacob había dormido en un lugar determinado, pero tras ver a Dios, despertó y renombró el lugar como Betel, sacro. Lo que en un principio fue un sitio de penumbra se transformó en un espacio consagrado. Nada había alterado en la situación de Jacob, lo único que se modificó fue la nueva percepción de Dios por parte de Jacob, y ello transformó todo. Lo que la ciudad abonaba por la electricidad se convirtió en Betel, que significa hogar de Dios. Jacob derramó aceite sobre la roca rústica que fungía de almohada, convirtiéndola en la piedra angular de un altar enfocado en Dios. Él consagró este lugar lúgubre, reconociendo lo sobrenatural justo allí en el entorno natural adverso. De la misma forma que Jacob asestó el golpe más significativo al reclamar la herencia familiar para sí mismo, Dios lo quería hacer comprender que, aunque él era el heredero designado por Dios para materializar las promesas de Dios a Abraham, multiplicando su descendencia en una gran nación que Dios denominaría como suya, Dios estaba al mando, no Jacob. El plan se desarrollaría a la manera de Dios, no de Jacob. Requeriría tiempo antes de que Jacob comprendiera plenamente esta realidad. Este es el instante visual que Jacob contempló en el sueño, pero ¿cuál es su significado en su encuentro con Natanael? El Señor Jesús hace una aparente alusión a este suceso. Natanael había encontrado a Felipe tras experimentar un regocijo renovado. Felipe ansiaba compartir esto con alguien, por lo que optó por hablar con Natanael. Mantuvo su relato sencillo y conciso. Natanael, quien había hallado al Mesías anunciado por Moisés y los profetas, Jesús de Nazaret, enfrentaba dudas debido a que Nazaret era una ciudad menospreciada en Galilea. Le resultaba inconcebible que el Mesías residiera en un área tan humilde. Su pensamiento estaba preocupado por esta cuestión, y por ello, optó por manifestarla. La propuesta fue presentada por Felipe, quien creía que el modo más efectivo de abordar las dudas era introducir directamente a las personas al Señor Jesús. Juan, en un pasaje, el 47, relata que Jesús observó a Natanael aproximarse y comentó sobre él: aquí está un auténtico israelita, en quien no existe engaño, doblez ni hipocresía. Este pasaje demuestra que Jesús conocía todo, aun sin haberse encontrado previamente con Natanael y sabiendo quién era. Natanael se asombró de que un total extraño hablara con él como si lo conociese, pero Jesús escuchaba, aunque estuviera oculto. Juan, desde el versículo 49 hasta el 51, narra que Natanael exclamó: Maestro, Rabino, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el monarca de Israel. Jesús replicó: porque te mencioné que te observé bajo la higuera, crees, atestiguarás cosas aún mayores que estas.
Entonces les aseguró, en verdad, les aseguro que contemplarán el cielo abierto y los mensajeros de Dios ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre, un enlace entre el cielo y la tierra. Cada vez que Jesús profería una afirmación con las expresiones, en verdad, estaba a punto de revelar algo trascendental. Aquí, proporcionó a Natanael una visión del tiempo venidero en el que volvería a gobernar sobre el planeta. El mundo entonces reconocerá que el hijo del carpintero, que vivió y fue deshonrado en Nazaret, es verdaderamente el Hijo de Dios y el soberano de Israel. Los cielos se desplegarán en aquel día y la benevolencia de Dios reposará sobre el soberano mientras gobierna con Jerusalén como su sede. Probablemente, Natanael reflexionaba en el relato de la escalera de Jacob con sus ángeles ascendiendo y descendiendo. Dicha escalera es un símbolo del mismo Señor Jesucristo, la única vía al cielo. Los mensajeros de Dios ascenderán y descenderán en torno al Hijo del Hombre. Jesús le indicó a Natanael que únicamente había presenciado modestas manifestaciones de su mesianismo, pero en el venidero reino de Cristo atestiguará al Señor Jesús manifestarse íntegramente como el Hijo consagrado de Dios. La escalera simboliza la conexión entre Dios y el ser humano, evidenciando que el Dios creador del cosmos anhela una relación cercana. Establecer una relación con su creación, en particular con los seres humanos. Él es el iniciador de esta vinculación, diálogo y camaradería. Al igual que la escalera de Jacob demostró la conexión entre Dios y el ser humano, Jesucristo es el enlace espiritual, el intercesor y la vía para suplir el hueco originado por el pecado entre Dios y la humanidad. Por ende, Él es el intercesor del nuevo convenio, para que, a través de su fallecimiento, se logre la redención de las infracciones que estaban sujetas al primer convenio, y los convocados reciban la promesa de una heredad perpetua. Hebreos 9, versículos 9 y 15. Jesucristo iniciaría un nuevo convenio espiritual, accesible para todos. Él transformaría nuestros errores por su rectitud, posibilitándonos reconocer a Dios y gozar de la relación profunda que Él anhelaba desde el comienzo. Jesús era, efectivamente, el Hijo de Dios. Incluso el legionario romano en la cruz lo proclamó. Como fieles, contemplemos este sueño de Jacob como un elemento sumamente simbólico, que representa al intercesor Jesucristo, quien llegó a la tierra y se transformó en esa escalera para que lográramos restablecer la relación con Dios, deteriorada por el pecado. Romanos 5, versículos 1 y 2, por consiguiente, al haber sido justificados, o sea, proclamados inocentes ante Dios, exentos de pecado por la fe, entendamos la realidad de que disfrutamos de paz con Dios y el regocijo de la reconciliación con Él a través de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías consagrado. Mediante Él también accedemos, por la fe, a este destacado estado de gracia en el cual nos mantenemos estables, resguardados y protegidos. Nos alegramos en nuestra expectativa y en la confianza firme de que viviremos la gloria de nuestro magnífico Dios, la manifestación de su grandeza. Y de acuerdo con la palabra de Dios, Jesús era nuestro modelo. Es la escalera de Jacob que arribó a la tierra de la estirpe de Jacob a través de los suministros de Dios. Nos salvó para que pudiésemos habitar en el cielo eternamente. La inmortalidad. La reacción de Jacob frente a esta revelación indica que posiblemente se convirtió en un auténtico creyente en ese momento. El sueño de Jacob resalta la benevolencia iniciadora de Dios, no por ser justo, sino por el llamamiento de Dios y la lealtad de Abraham. Jacob fue la tercera generación en recibir las bendiciones del convenio abrahámico, como Jacob probablemente jamás oyó la voz de Dios antes de ser identificado a través de Abraham e Isaac. La escalera, de hecho, se asemeja más a una escalera automática. Los hebreos sugieren que la escalera estaba en movimiento, con una parte ascendiendo y otra descendiendo, y ángeles. Al despertar, le prometió a Dios un diezmo de todo lo que generara. Al analizar los personajes del Génesis, podemos hallar similitudes con Jesús. Retrocedamos hasta el instante en que Abraham fue instruido para ofrecer a Isaac como ofrenda. Fue conducido a un monte específico llamado Moriah. Años más tarde, este mismo monte se convirtió en el conocido Gólgota, el sitio donde Dios entregó a su Hijo único. Adán y Eva, en medio de su castigo, recibieron una promesa de Dios en Génesis 3. Dios anunció a la serpiente que la progenie o descendencia de la mujer aplastaría el cráneo de la serpiente, así como la serpiente hirió el talón de la descendencia. Una lesión en el talón no es letal, pero un cráneo aplastado sí lo es,
y esto representa la primera promesa de que algún día Dios vencería definitivamente a Satanás. Ahora entendemos que quien dominó al enemigo fuerte y desmanteló su dominio fue Cristo, la progenie de la mujer. En las Escrituras, Dios se comunicaba a menudo con las personas mediante sueños, brindando información vital y orientándolas en las acciones previstas. Hoy en día, Él se dirige a nosotros a través de sus Escrituras, la Biblia, que incluye numerosas narraciones como la de Jacob y principios específicos y explícitos que desea que sigamos. Del mismo modo, nos habla por medio del Espíritu Santo cuando oramos, escuchamos homilías y salmos. Interaccionar con otros fieles y dedicar momentos en soledad con Él. Lo esencial es aplicar la palabra y no únicamente leerla o escucharla. La narración de Jacob ilustra que, incluso cuando fallamos o no afrontamos nuestra completa devoción a Dios, Él no nos desampara. Anhela que entreguemos por completo nuestro corazón a Él. Si anhelas éxito y satisfacción en todos los aspectos de tu existencia, desearás comprender cómo la fe y el conocimiento bíblico pueden alterar tu vínculo con las finanzas y conducirte a una existencia más afortunada. El libro, Prosperidad con Dios, te brinda una orientación estimulante y pragmática. Inicia un trayecto hacia la auténtica fortuna. Aprende a robustecer tu creencia en Dios y a ponerla en práctica para alcanzar el triunfo en el bienestar económico y una vida copiosa. Accede al vínculo en los comentarios y sumérgete en este libro repleto de lecciones valiosas. Prepárate para una lectura reveladora que te orientará hacia un modo de vida próspero fundamentado en tu vínculo con el Hacedor. No desperdicies esta ocasión de descifrar el auténtico significado de la prosperidad.